Muy bienvenidos a todos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar esta siguiente conexión de la charla La Belleza desde la Magia. Mi nombre es Natacha Echevert y vamos a estar recorriendo hoy junto a Olga Raimundo y a Ana Hola. Rita Urzay. Hola. Que luego las voy a presentar nuevamente. Muy bienvenidas. Así que bueno, muchísimas gracias por aceptar esta conexión, a los que ya están conectados, a quienes están conectándose. Voy a referirme para iniciar y abrir esta nueva charla a una cuestión que les transmitimos en la conexión anterior, la charla anterior que hicimos el mes pasado, que quienes no la recorrieron todavía, los invito a que lo hagan, está en un video en este mismo canal de YouTube. Y al respecto entonces les transmitimos que desde el paradigma de la magia, la belleza es una cuestión a lograr y a generar desde adentro hacia afuera, y les contamos acerca de cuánto nos inciden los paradigmas imperantes a través de la cultura, en que cuando pensamos en la belleza, que tendemos automáticamente a relacionarla con el cuerpo físico y demás, les mostramos cuánto nos incide los paradigmas imperantes en esa relación. Y entonces, para iniciar, voy a invitarlos primero a ver un video muy cortito y después de ese videito nos encontramos para iniciar este viaje que vamos a hacer juntos. Muchas gracias. The question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you got big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。Growing up, like, a lot of people call me like five head, or like, your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I want to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? Have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail. A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles.
I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. Bueno, muy bien, lo vieron y lo escucharon bien. Aprovecho para decirles que estaremos muy atentas a los que escriban en el chat, pero nos llega con unos segunditos de delay, así que muchísimas gracias. Mil disculpas también por el delay que hubo al inicio, pero bueno, entiendo que lo han podido escuchar y ver bien el video. Bueno, a primera vista parece muy lindo el mensaje, ¿no?, que da el video. Pero lo elegimos para iniciar este viaje que les proponemos hacer en esta charla de hoy, porque consideramos que el video nos muestra muy bien esto que les mencioné, que mencionamos en la charla anterior, respecto de cuando vemos la diferencia entre lo que responden los niños cuando les preguntan qué parte de su cuerpo cambiarían y lo que responden los adultos. Se ve muy claramente cómo a medida que vamos creciendo nos inciden cada vez más las cuestiones que los paradigmas imperantes nos dicen que es bello y que no. Y vemos también muy claramente que cuando pensamos desde lo automático a la belleza, tendemos a, y el video lo muestra muy claro, o considerarlo según lo que los otros nos dicen en cada momento que es bello y que no, o directamente el otro mensaje que está muy en boga en este tiempo más reciente, muy presente en los medios hoy en día, que es ese mensaje que da el video justamente, que dice que todos los cuerpos son válidos, que tenemos que querernos tal cual somos, o sea, no considerar la estética porque nos tenemos que querer tal cual somos, digamos, ese sería el mensaje. Bueno, ante esa dicotomía, el paradigma de la magia nos propone una respuesta para pensar a la belleza muy espectacular, y al respecto entonces les proponemos que en las presentaciones que vamos a hacer junto a Olga y Ana Rita, recorrer qué es lo que entonces el paradigma de la magia nos propone al respecto. Así que voy a darle paso a Ana Rita Urzaiz, que desde Tudela, Navarra, nos va a estar brindando las primeras claves que queremos compartirles al respecto. Y nosotros nos encontramos en un ratito. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas. Gracias, Natacha, por darme el paso. Muchísimas gracias de nuevo por conectarse a nuestra propuesta, La belleza desde la magia. Estoy muy contenta, como digo, muy emocionada, muy agradecida de que todos hayáis escogido nuestra propuesta, además en continuidad. Soy Ana Rita Urzaiz, como ha dicho Natacha. Los que no me conocéis, vivo en Tudela, en una ciudad de España llamada Tudela, y actualmente dirijo lo que ahora mismo y en la anterior charla os dije. Son 2 centros de belleza integral, peluquería y estética. Los llamé ADN, luz a la belleza oculta. Por eso de que la imagen nos magnetiza. ¿Qué tendrá la imagen? ¿Qué tendrá la estética que tanto nos seduce, que la buscamos, a veces no la encontramos? Y en esos desencuentros que a veces sí y a veces no, atrevidos o no en la estética, tenemos que ser capaces de usar la estética que nos favorece a nuestro resultado de vida, porque si no, la estética nos va a usar a nosotras, a nosotros. Por un ejemplo muy sencillo, estos días de confinamiento, desde que abrimos los salones, me encuentro con que ahora la moda es como que uno no se cuida y que eso es natural. Entonces, pues es respetable, pero hay veces que puede no convenirte tener pelillos por la cara. Si quieres, por ejemplo, ahora que ya se puede salir, pues tener algún encuentro en lo social. O a veces nos piden poner el pelo verde,
aparte de que es espectacular, pues en según qué momentos a lo mejor eso no es, ese look tan atrevido no es tan apropiado. Por eso digo que cuidadito con la estética que se escoge, que aunque la sabemos hacer, a veces puede ser que nos use a nosotros. Y os voy a relatar desde la experiencia tanto personal como profesional. Lo que os voy a decir ahora tiene que ver directamente relacionado con la estética y con la belleza. Con lo cual, cuando yo inicié, inicié muy poco a poco mi andadura en el mundo de la belleza, ya hace más de 34 años, ya os lo dije la anterior vez, y fue pasito a pasito. Y fui adquiriendo cada vez más clientes, cada vez más trabajo, cada vez estaba pues más relacionada. Mi factor diferencial de entonces era que yo estaba disponible a todo tiempo, a todo nivel, a las 7 de la mañana, a las 11 de la noche, cógeme qué hora salgo de trabajar, en estética, en peluquería, en masaje. En peluquería entonces no, hace 5 años que lo integré y ya os explico a raíz de esto mi encuentro con la magia. Bueno, siguiendo con ese factor diferencial que a mí me parecía que yo entendí con mi profesión en la estética que yo tenía que ser poco más que la salvadora de cualquier cliente, la solucionadora, pues no sé lo que entendí. Por eso digo que yo escogí mi profesión de estética que verdaderamente me gusta, pero a mí me usó. ¿Por qué? Porque los fines de semana yo hacía eventos, maquillaba, pues bodas, comuniones, incluso desfiles. Hacía mi vida familiar, mis hijos, etcétera, abuelos que tenía en casa, cuidé a mi madre también, en fin, que estaba a más de tiempo completo, casi ni tiempo de vacaciones ni nada. Pero me parecía pues como normal, ¿no? Además exitoso, porque la gente pues me quería, ¿no? Me solicitaba. En un momento de la vida pues hubo pues una posibilidad para que yo creciera, ¿no? Y me ofrecieron una franquicia que yo en un principio no quise, pero luego por una razón o por otra pues vale, dije que sí. Y como yo ya venía con ese malentendido de que yo en mi profesión, con una estética en la imagen acorde a mi profesión, pues yo seguía haciendo más de lo mismo. Solucionaba esa franquicia que yo cogí, llevaba una plantilla de peluqueras que yo también era la solucionadora de los problemas de ellas. Incluso del que me vendió la franquicia, que porque cuando firmamos en Madrid el contrato, es que me dejó planchada porque me dice, qué bien, ya la he engañado. Y yo dije, estará de broma. Pues sí, tenía razón. Por eso de ir atolondrada, de ir con un concepto de que y yo me había creído que yo tenía que ser así, por lo que había visto, por muchas cosas que no me había ni preguntado, pues yo hice lo que os estoy contando. ¿Y sabéis a lo que me llevó? Ese malentendido que yo interpreté me llevó a tener un colapso real, en el cual pues me encontré en el hospital con la ceja abierta, cosiéndome, me había desmayado y resultó que me dijeron que tenía una cosa que era epilepsia y dije, madre mía, digo, pero ahí es cuando yo ya me perdí totalmente. Si yo estaba llevando una vida que había cuidado la alimentación, que hacía meditación, que mi trabajo me gustaba, no entendía qué es lo que me pasaba. En ese desencuentro, cuando más perdida estaba, y me aferré a que yo quería trabajar y sanamente, porque me habían diagnosticado unas pastillas para siempre, para toda la vida, que no podía ni bañarme ni conducir, cosa que yo hago a diario, y mermada, porque me dieron un tratamiento pues fuertísimo. Y dije, yo necesito trabajar porque me gusta, porque quiero hacer mi deseo de vida sana y crecer en los proyectos que yo pues estaba teniendo.
¿Qué ocurrió? Me di cuenta que en ese momento de mi vida me di cuenta que, por ejemplo, sin ejemplo, realmente fue así. Yo, a medida que yo más trabajaba, mi resultado no era el que yo tenía, porque a más trabajaba, más me endeudaba. No es coherente. Eso es lo que yo no quería. Mis clientes, si yo les hacía el tratamiento, obtenían el resultado en lo real. Estaban más bellos, más bellas, si les dolía algo no les dolía, mejoraba la circulación, etcétera, etcétera. O sea, pero después, al tiempo, volvían con el mismo problema o más. O un mes, o 3 meses, o darles un poco de tiempo. Entonces ahí me vi en espejo, como ya os conté en la anterior charla, lo importante que es verse, que para eso tenemos ese, que muchos cuentos no lo dicen y pasa desapercibido. Entonces el espejo es muy importante ver. Y ahí hizo una convergión y dije, ni ellos tienen, mis clientes, el resultado, ni yo tampoco. Algo pasa. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí, en ese desencuentro, como digo, ahí me encontré, justo ahí, cuando más perdida estaba, me encontré a mí misma y encontré el camino de la magia. Antes de encontrarlo, yo tuve claro, y creo que por eso lo casualicé, que yo tuve que hacer, es aferrarme a mi timón de vida y decir, yo quiero vivir, como os decía hace unos minutillos, que sí, que quiero seguir sana, que quiero seguir creciendo y ahí me aferré. No sabía cómo, porque con el diagnóstico tan terrible, pues yo no tenía entonces ni idea. Era un caos todo lo que yo tenía. Efectivamente, como la magia nos enseña, una cosa es la cabeza, otra cosa es lo que queremos cambiar en la imagen y otra cosa es que el cuerpo hace de las suyas cuando le da la gana, iba a decir, pero repetitivamente. Es muy, muy automático, las cosas se repiten. Si a lo mejor hoy me torzo el pie y no me quiero torcer el pie, pero ve y te lo tuerces. Es que son cosas que ese cambio de imagen, de vida, corresponde a que dentro nos tenemos que mirar desde esa cabecita, desde la mente, que muchas veces nos miente y es así, y eso hace que tengamos que tener en cuenta y no creernos por encima de que lo sabemos todo y bucear ahí qué es lo que pasa. ¿Qué hice yo en ese momento? Me até, ya te digo, a un hilín, a ese hilito y fui tirando y dije, mira, lo que os decía en la anterior charla, la identificación esa familiar que yo llevo encima, voy a ver qué es lo que pasa por ahí y tal. Y llegué a ese punto de que yo con mi madre, pues la había oído, pues que no me quería tener y que yo tampoco le había dado más importancia, pero más no pasé de verlo. Ahí me quedé, no comprendí nada más. Pero mi cuerpo sí que actuó, aunque yo no comprendiera, porque eso pasa. Aunque tú no comprendas y no aceptes no sé qué cosa, la ley natural va. Y en este caso, la identificación familiar fue directa. Porque yo al nacer me creí en deuda con mi madre porque no me quería tener, ni uno ni otro. Y cuando me encontré, además me encontré, no es que me encontrara pues adversidades, pero estaba como cohibida. ¿Y sabéis qué pasó? Que eso, sin saberlo yo, lo llevé dentro. Y en muchas situaciones, tanto desde los parvulitos hasta el colegio, hasta las otras universidades, etcétera, etcétera, ¿qué ocurría o qué ocurre? Porque aún me ocurre, pues que actúo siempre estando callada. Es más, es que siempre me han dicho, y qué calladita, qué modosita, como que era algo bueno. Entonces, eso de no molestar siempre me ha marcado. Para que otros me valoren, yo he hecho este descomunal trabajo de trabajar barbaridad, simplemente pues porque para encontrar que me valoren. Fijaros qué tontería, que pone tontería, no tanto, porque marca la vida. Por eso digo que la forma de estética marcará, por lo que interpretamos en estética, marcará unas pautas de vida que hará que tengamos una ética hacia nuestra propia vida.
que no es muy conveniente hacer un cambio a lo loco o de repente, que es mejor anudarlo, que esté consolidado dentro. ¿Qué es lo que pasa que nos lleva a ese cambio? Porque siempre que hay un cambio en la imagen, corresponde con una certeza 100%, os digo, a un cambio interno, mayor o menor, pero un cambio que hay que atender, que hay que hacer caso y que además es muy conveniente que esté, como digo, bien articulado. Verlo, comprenderlo y actuar en consecuencia. Entonces, así es como yo entendí que lo mismo que a mí me había ayudado, yo también, de esa manera, los clientes que desearan y que quisieran también podían beneficiarse de ir a estas identificaciones familiares, nombrarlas, escucharlas y más allá de la rabia y del afecto que te pueda atender en ese momento, tú ahí firme a tu resultado, a tu deseo y ahí empezar a trabajar, porque esto es diario. Como digo, si no hubiera sido por esto, yo ahora no dirigiría mis 2 ADNs, Luz a la belleza oculta, que es, como ya os decía, de estética y peluquería, y con otros muchos proyectos que tengo y con ganas perfectamente sana. Mis clientes, además, cuando vienen, si yo les hago un tratamiento facial o corporal, si quieren entrar a lo que os estoy relatando, el camino de la magia con estas claves, que son muy prácticas, los tratamientos que yo hago son más rápidos, más eficaces, sólidos, más gente se puede beneficiar, porque si no, pues te dilatas con una misma persona durante tiempo y tiempo y tiempo. Y así, pues es como os digo y os comunico, que tenemos que marcarnos primero un resultado de vida, tener en cuenta que hay que ver las cosas, pero pasar de ese ver a comprenderlas para ir haciendo una conclusión al respecto, como es ahora que ojalá os haya gustado mi experiencia personal para deciros que la estética, si no la usamos, no se usa. Así que ahora mismo vamos a seguir trabajando estas 3 mujeres. Ahora mismo Natacha, le doy paso y os va a seguir hablando de la importancia que tiene la imagen. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu paso. Muchas gracias a todos. Me presento nuevamente entonces. Perdón, mi nombre es Natacha Echever. Soy cocinera y terapeuta holística y hace más de 2 años ya que estoy brindando talleres y cursos de cocina creativa y saludable. Al respecto voy a referirme a eso en unos minutitos, pero primero para iniciar lo que quiero compartirles, me gustaría retomar una cuestión que considero que se ve muy clara en el video que les compartimos al inicio, que el video muestra muy claramente, considero yo, qué es lo que pasa con la belleza cuando la pensamos desde los automatismos mentales. ¿A qué me refiero con automatismos mentales? A las cuestiones que las pensamos y que no es que nosotros las estamos asociando, sino que las compramos como verdades sin cuestionarlas demasiado y que son asociaciones que otros hicieron, los paradigmas, la cultura, etc. Y una de las cuestiones que el video muestra muy claro es que cuando pensamos desde esos automatismos a la belleza, además de asociarla a la estética automáticamente, la asociamos a la estética como si fuese solamente lo relacionado al cuerpo físico, a la forma de mi cuerpo, a cómo me visto, cómo me peino, cómo me maquillo, etc. Y lo que sucede, que es lo que mostré al inicio y que por eso elegimos para abrir ese video del principio, es, como dijo muy bien Ana recién, cómo desde los automatismos la estética o la considera el yo, digamos, de esos automatismos, y te usa, o directamente la otra propuesta, digo, considerar la estética según lo que otros me dijeron que es bello y que no en cada momento, o directamente ese discurso que hoy está tan en boga y tan presente, que es querernos como somos, que los cuerpos son todos válidos, que somos bellos por naturaleza y toda esa cuestión.
Entonces la propuesta, o sea, la propuesta, digamos, lo que pensamos automáticamente cuando no nos cuestionamos nosotros, es, entonces, o lo considero según lo que otro me dice, o directamente no lo considero porque ya somos todos bellos así. Al respecto, el método de la magia, el paradigma de la magia, sí considera la estética, nos propone considerar también a la estética, pero con determinados referentes, con determinados parámetros, porque muy afortunadamente en el método de la magia cada cuestión tiene su lugar. ¿Y con qué referentes entonces consideramos a la estética asegurando que nosotros la estamos usando? Esa estética tiene que estar apoyada en una ética. ¿Y qué es la ética en el paradigma de la magia? La ética a tu resultado. Al respecto, me refería a eso yo en la charla anterior, de la importancia, y Ana lo mencionó también recién, la importancia que tiene desde el paradigma de la magia ubicarnos un resultado, un deseo que querramos alcanzar. ¿Por qué? Porque, y cuanto más loco te resulte ese deseo, cuanto más descabellado te parezca, cuanto más imposible te parezca, muchísimo mejor, porque ese resultado que te ubiques va a ser la excusa, entre comillas, para que en ese viaje hacia lograrlo tengamos que atravesar todas esas limitaciones que nos vienen de los otros, de la familia, de la cultura, de los paradigmas imperantes. Cuanto más imposible me resulte ese resultado, más entonces en el camino hacia alcanzarlo voy a mejorarme a mí misma, atravesando esas limitaciones, tanto limitaciones de afuera como limitaciones que uno encuentra afuera porque las fabrica, digamos, desde adentro. ¿A qué me refiero? Bueno, mira, en esta familia son todos médicos, así que vos artista olvídate porque acá somos todos médicos. O no, la economía te dice que en este momento es imposible que vos hagas ese emprendimiento que hace tanto tiempo querés lograr. O no, no te dediques mejor a ese deseo porque mejor tenés que trabajar para asegurarte el sueldo. Bueno, y así un montón de ejemplos que seguramente lo menciono y quizás se les están viniendo otro montón de ejemplos a la mente porque todos pasamos por ahí. Entonces, al respecto de lo que mencioné también en la charla anterior, es que en ese camino, en ese camino hacia concretar ese resultado que me ubico, que me pongo en el futuro, digamos, voy a tener que hacerme armónica a mi resultado, que es así lo mencioné yo en la charla anterior, y atravesar entonces todas esas limitaciones. Entonces, la ética, como decía, es la ética a ese deseo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tener que considerar mi estética de acuerdo a lo que me convenga según ese resultado que yo quiero lograr, a lo que me convenga, a lo que venga con ese resultado que quiero lograr. Entonces, por ejemplo, respecto de lo que dice el video al concluir, cuando la señora dice que ya elige dejarse su cuerpo así naturalmente, tendríamos que pensar esa elección en qué está apoyada, si de acuerdo a su resultado le conviene o no. ¿Por qué? Porque no es que no consideramos lo físico desde el paradigma de la magia, sí lo consideramos, pero tiene que estar apoyado en una ética, en la ética a tu deseo. Entonces, cuanto más vos te acerques a ese resultado, más te vaya a embellecer, y en cuanto te alejás de ese resultado, cuanto te alejás, te apartás de tu deseo, te afeás, digamos. ¿Y por qué digo esto? Porque esa belleza que mencioné yo al inicio, a la cual nos referimos la charla anterior de la belleza desde la magia, es que la belleza desde el paradigma de la magia es algo a lograr desde adentro hacia afuera. Pero entonces, ¿con qué detono? Digo detono porque entonces si es desde adentro hacia afuera es una belleza que va más allá de lo físico, de lo concreto. Es algo que se percibe, que se emana, que lo traslado a cada cosa que hago. ¿Con qué entonces detono la belleza? Bueno, esa belleza que es mucho más duradera incluso que la que consideres si te ocupas solamente de lo físico, la vas a detonar, la detonamos cada vez que atravesamos
esas limitaciones gracias a ponernos del lado de nuestro deseo y hacia alcanzar ese resultado que queremos lograr. Al respecto, entonces, yo les comenté que iba a referirme a los cursos y talleres de cocina creativa y saludable que brindo. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, antes de entramar el camino de la magia, me resultaba imposible dedicarme a la cocina. Es siempre lo que, desde que era chica, siempre lo que más me gustó, y es un sueño todavía para mí, y no me animaba a dedicarme a la cocina por un montón de limitaciones, de cuestiones que hacen a mi historia, de mi familia, etc. Y no me animaba a dedicarme a la cocina. Gracias a entramar el método de los 11 pasos de la magia y animarme a ubicarme ese resultado, justamente porque me parecía tan imposible para mí, que decidí ponerme del lado de ese deseo. Y cada vez que yo estoy ante un nuevo taller que voy a brindar, ante una nueva clase que muy afortunadamente cada vez son más y ante cada vez más personas, tengo que atravesar eso que me hace de límite desde adentro y desde lo cual entonces entramos limitaciones afuera. ¿Qué son esas limitaciones? Gracias a ubicarme ese resultado, yo descubrí que una de las cuestiones que hacen a mi historia y que me trababan hacia lograr que tengo que atravesar cada vez porque son las que me traban, digamos, una de esas cuestiones era, así como en muchas de las familias está esa cuestión que mencioné al inicio de, bueno, acá somos todos médicos, vos, artista, olvídate, en mi familia acá se sufre. Si no sufrís, no sos de la familia. Entonces, desde adentro, digamos, tengo que cada vez hacer un combate de vaciarme de ese sufrimiento que está en función de que yo no aparezca. Natacha, quédate tachada, porque si apareces es para quilombo, para lío. Lo digo para que quede claro cómo funcionan, ¿no? Esos automatismos de ya sea los paradigmas imperantes o mismo en lo interno, digamos, que son esas cuestiones en lo interno los que hacen que nos encontremos con límites afuera. Y el desafío está en continuar dirigiéndote y en atravesar esas limitaciones. Entonces, cada vez que yo estoy ante un nuevo borde, digamos, un nuevo desafío, y tengo que ir más allá de eso que el otro me puso, que mi familia me puso, esas limitaciones, y conectar con lo que yo sí decido conectar y que considero que me hace armónica y que me acerca a mi resultado, y conecto con el disfrute, ahí se detona un entusiasmo, un brillo y una belleza que es muchísimo, y yo me autorizo a sentirme bella cada vez que atravieso esos límites. Y recuerdo que, si les muestro una foto mía de hace 10 años atrás, la estética y la imagen es totalmente distinta. Y lo podemos ver también, esta cuestión respecto de que, ahí es donde una persona se pone bella y embelleces también las cuestiones que haces. Cuando te pones del lado de tu deseo, cuando atravesas esos límites y aparece esa chispa, ese entusiasmo, ese brillo que va mucho más allá de la forma física. Al respecto hay un montón de conocidos, me refiero por ejemplo a Cleopatra, que la tenemos como un arquetipo femenino espectacular y que se sabe que ella no respondía a lo que el paradigma, a lo que el modelo hegemónico de belleza de ese momento, y sin embargo es un arquetipo de mujer espectacular. Y así un montón de ejemplos que hay que quizá no responden a los cánones de belleza de ese momento, pero por atravesar determinados límites detonaron un brillo, una emanación de belleza que va mucho más allá del objeto en sí. Y esto es lo que yo les invito a hacer a mis alumnos y los que les transmito en los talleres de cocina creativa y saludable, porque si gracias a en los talleres realizarse la pregunta de, bueno, ubicarse un resultado y considerar entonces una alimentación saludable
no por el objeto en sí. Sí aprenden obviamente técnicas de cocina para cocinar mejor y para lograr sabores espectaculares y demás, pero lo más importante es que si te ubicás un resultado y entonces atravesás esas limitaciones y ahí conectás con la belleza y entonces también con lo que implica salud, no solamente en la alimentación, sino en todas las áreas de la vida, entonces vas a lograr platos espectaculares. Y también hay ejemplos muy concretos, por ejemplo, respecto de, y que es un punto en común entre la cocina y la belleza, si lo pensamos desde lo automático, o sea, que la belleza está en el objeto, digamos. Si vas a un restaurante y te dan un plato espectacular que parece una obra de arte y que está presentado todo divino, pero quizás el ambiente es frío o no está considerado y hay mucho ruido, o la música quizá no tiene mucha relación con lo que transmite la comida, quizá sea un plato espectacular de un chef súper reconocido y te olvidas, si pensás en ese día que fuiste a comer a ese lugar, te olvidas de lo que comiste. Digo, no pasa porque el objeto sea espectacular. Y quizás te quedó marcadísimo y recordás un montón el sabor de un plato tan sencillo como un risotto con azafrán, que quizá por todo lo que sucedía en ese contexto, por las cuestiones que estaban conversando en ese momento, o las cuestiones que tuviste que atravesar para llegar ahí, a esa cena, quizá te acordás para siempre el sabor de ese arroz con azafrán, y quizás no era en el restaurante de Francis Mallmann, que aprovecho y lo menciono, que es uno de los cocineros argentinos que más me gusta, pero te acordás muchísimo de ese arroz por todo el contexto. Lo mismo pasa con los productos de belleza. Digo, la cola en algún momento se te cae. Tenemos que apelar a la belleza, que es mucho más duradera y mucho más eficaz, que es esa belleza desde adentro hacia afuera. Y ahí entonces considerar una estética que esté apoyada en esa ética. Y aprovecho para mencionarles y afirmar esto que les quiero transmitir, una cuestión que me sucedió hoy, que me di cuenta hoy, que es que, como les mencioné anteriormente, por las cuestiones que hacen a mi historia, hay una fuerza muy grande en mí que tiende a llevarme a sufrir ante cada nuevo desafío, ante cada nuevo borde que tengo que atravesar para ponerme del lado de mi deseo. Y cuando nosotras pusimos la fecha de esta charla, yo no me había dado cuenta, y sí, en toda la preparación, sí me di cuenta de que me estaba poniendo demasiado nerviosa, practicaba lo que iba a decir en esta charla y me trababa un montón. Digo, qué cosa rara, ¿por qué tan nerviosa me voy a poner? Pensaba. Una fuerza muy, muy grande que era medio de unos nervios de sufrimiento, no eran nervios de cosquilleo como los que tengo ahora, por suerte. Y hoy me di cuenta que hoy es 3 de julio. Y el 3 de julio es la fecha de aniversario del fallecimiento de mi abuelo, que es una persona que fue muy, muy, muy importante para mí, y que imagínense, si en mi familia es, bueno, para hacer de esta familia hay que sufrir, imagínense lo que está anotado y lo que está relacionado a la fecha de hoy. Si en cualquier día ya está esa fuerza que me lleva a sufrir, si yo no estoy atenta y no conecto con el disfrute, una fecha como hoy, en mi psiquismo, está muy asociada a, bueno, si hay que sufrir, imagínate hoy, un montón. Entonces, al respecto dije, wow, claro, cómo sin ni siquiera darme cuenta, en una cuestión y un día tan importante como el de hoy, porque para mí brindarles estas claves y brindar esta charla junto a Alba y Ana Rita es un borde y un desafío muy, muy, muy importante para mí. Y entonces acá es donde se juega esa ética, como decía, porque requiere de un viaje interior hacia, bueno, aún en situaciones así tan importantes, digamos, decidir aún así ponerme del lado de mi deseo e incluso aprovecharlo como un homenaje, porque esa persona, mi abuelo, era con el cual yo jugaba a tener un restaurante cuando era chica. Entonces, no solamente no permitirme
sufrir o ponerme mal, sino todo lo contrario, aprovecharlo como una oportunidad para homenajearlo y que ojalá también esté súper contento de que yo estoy cumpliendo con eso que dije en su momento. Así que se los quiero compartir porque de eso se trata entonces, de atravesar, por ubicarte ese deseo que vos quieras lograr, y la verdadera belleza vas a detonarla cada vez que atravieses esos límites gracias a ponerte del lado de tu deseo, que es la ética que el paradigma de la magia nos indica que es, y la que detona la verdadera belleza desde adentro hacia afuera. Ojalá que haya sido clara, que lo hayan disfrutado. Y voy a dar paso entonces a Olga Raimundo, que va a continuar entonces con sus claves de magia. Hola, muchas gracias Nati, muchas gracias Ani. Bueno, y buen día, buenas tardes y buena noche para todos ustedes, porque hay muchos conectados de todas partes del mundo. Muchos de ustedes hace mucho tiempo que me conocen, otros menos y otros recién hoy me conocen. Entonces me presento, mi nombre es Olga Beatriz Raimundo. Yo hace más de 40 años que me dedico a embellecer, a mejorar, como se le quiera llamar, la imagen de hombres y de mujeres. Soy cosmetóloga, cosmiatra, maquilladora y varias cuestiones más que a través de los años he incursionado en aprender más en el campo de la belleza. Y hace muchos años que me encontré con los 11 pasos del método de la magia. Y lo que hice es despertar a algo que me mostraba algo totalmente diferente. De hecho, gracias a usar claves de los 11 pasos del método de la magia, logré resultados imposibles para mí. Por eso, tantos años dedicándome a la belleza, es que elegí este tema de la belleza para investigar, para deslumbrarme con las cuestiones que encuentro referido a esto, porque también muchos de ustedes sabrán, lo encuentran a rolete, por decirlo de alguna manera, en internet, que antes de Cristo los filósofos tampoco se pusieron de acuerdo al concepto de belleza. Y esto que le estoy diciendo me hace acordar a algo que en la segunda charla, pido disculpas. En la segunda charla yo mencioné, una situación y mencioné a Freud, que Freud escribió tal artículo en el 1400, 1500, y la verdad, pobre Freud, que lo haya puesto desde esa época, la verdad que estaría ahora totalmente equivocado respecto a lo que yo quiero decir, que el artículo lo escribió en 1916. ¿Y de qué hablaba ese artículo? Hablaba de algo que lo voy a maternizar, porque muchos de ustedes ahora quizás no saben de qué hablé en la segunda charla, pues la pueden escuchar, está interesante. Hablaba de que Freud paseaba con un poeta muy conocido en esa época, y Freud lo veía, este poeta, que estaba triste, que estaba angustiado, que su semblante era un semblante de angustia. Entonces Freud le pregunta, bueno, ¿qué te pasa? Y lo que pasa es que estoy triste, angustiado, porque
qué belleza tan hermosa que nos rodea, porque era un parque divino, lleno de flores y flores y flores, y de repente esto se va, esto se fuma, esta belleza que nos rodea ahora se deshace. Entonces, Freud ahí, con mis palabras, ¿sí? Lo que yo entiendo que le dice Freud, que es esto lo que quedó abierto y que yo no se los respondí a ustedes, no se los brindé a ustedes, le dice que usa el término de transitoriedad. ¿Por qué? Porque la belleza, ¿sí?, es un valor. Si vos ves algo bonito, algo bello, es del momento, y si del momento ese que lo estás viviendo, que te estás conectando con esa belleza, y después no hay más, o sea, después se va, pero valoralo en ese momento. Y eso es porque yo elegí este tema de que es la belleza, pero que es la belleza desde la magia. Esa es la propuesta. ¿Qué significa la belleza desde la magia? A diferencia de qué es la belleza. ¿Se entiende? Y yo los invito ahora a ver un segundo, un videíto que vamos a vamos a tomar de ahí la punta del ovillo para continuar y que ustedes se den cuenta de qué significa. Y les propongo que tengan esta, si quieren, esta pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de belleza? ¿De qué hablamos? Nati, por favor, ¿podrías poner el videíto? Prácticamente todas las mujeres están insatisfechas con su cuerpo. Esto no es nuevo. Sin embargo, la inseguridad de las mujeres jóvenes ha aumentado constantemente desde la aparición de las redes sociales. Algo siempre es demasiado grande o demasiado pequeño, demasiado delgado o demasiado gordo, demasiado o demasiado poco, demasiado corto o demasiado largo. En Instagram y otras redes, las supuestamente más bonitas son recompensadas con la mayor cantidad de me gusta, emojis y clics. El uso diario de teléfonos celulares estimula las comparaciones y calificaciones mutuas. Las mujeres jóvenes se enfocan mucho en lo que no son o no tienen y se sienten deficientes. No podemos escapar al poder que tienen las imágenes. Ciertamente hay inseguridad, especialmente entre mujeres, también entre los hombres, pero creo que más en mujeres y niñas debido a las redes sociales, sencillamente debido a esa explosión de imágenes. La imagen. Como pudimos ver en el video, las imágenes o mi imagen, tu imagen, por más que los paradigmas operantes nos venden soluciones que son mentiras. ¿Por qué digo esto? Porque los cirujanos plásticos te pueden decir, sí, te arreglo esto, te arreglo el otro, te pongo acá, te pongo allá, te cambio la nariz, y todo lo que es el emporio de lo que es el marketing en la crema contra las arrugas, la loción la loción de la caída del cabello, o cremas para reducir. O sea, hay un emporio alrededor de todo eso que te prometen soluciones, los paradigmas te prometen soluciones, y son mentiras, porque la realidad no es esa. De hecho, podemos ver esto, el video que nos muestra que no, siempre hay una insatisfacción. Y voy a decirles algo más. En ese video, que se los
recomiendo, lo pueden ver, es mucho más extenso. Yo hace unos días que lo estaba mirando, ¿sí? Decía, qué raro esto, ¿no? De que casualmente quien escribió el guión, quien lo filmó, quien expone, ¿sí? Porque son todos profesionales, o la mayoría son profesionales, que no se hayan dado cuenta de lo que significa esto de poner un dibujito animado. Cuando vamos a hablar de imágenes, cuando vamos a hablar de algo de un concepto tan trillado y que no se llega a un punto, ¿sí? Y a un acuerdo. Que pongan un videíto con una imagen de un dibujito animado, nos está hablando desde lo oculto, desde lo que no se ve, nos está hablando de que la generalidad, ¿sí? De que el humano es lo que considera cuando considera algo que es bello, ¿sí? Entonces, yo que investigué y que voy a seguir investigando, no acuerdo con ese concepto de que la belleza es solamente la imagen. Y digo por qué. Cuando tenía 13 años, ¿sí? Voy a compartir con ustedes para que ustedes se den cuenta de lo grave que es cuando los paradigmas imperantes nos venden soluciones que no son soluciones, que son mentiras. Cuando tenía 13 años, yo generé en mi rostro un acné muy virulento, pero desagradable total, desagradable. Seguramente, sí, seguramente porque por todo el entorno, por toda la vida difícil y terrible que yo viví de chica, generé ese acné tan virulento, donde los compañeritos de la secundaria, ¿sí? Me rechazaban y se burlaban de mí. Cuando fui creciendo y iba a los bailes, solamente bailaba con los que conocía, porque otros muchachos, como se dice acá, no bailaban conmigo, porque realmente era desagradable. Y no solamente eso, tenía que soportar las madres de mis amiguitas que me decían, pobrecita, uy, la madre la abandonó y mira cómo tiene la cara, bueno, toma este remedio, ponételo, ponete esta crema. Yo iba a mi casa a altas horas de la noche, me ponían los compresas de esto, del otro, y nada. Fui creciendo y entonces empecé a estudiar cosmetología, a estudiar maquillaje, todo lo que tenga que ver con el campo de la belleza. Yo no me di cuenta de eso y fue para arreglar y mejorar mi piel. Y lo hice, sí, lo hice. Mejoré mi piel y estaba presentable. Pero ¿qué pasó? Las heridas internas no mejoraron. Las heridas internas no cerraron. Entonces, todo lo que yo haya podido mejorar afuera, internamente no lo había mejorado. ¿Y qué me llevó? ¿Y a qué me llevó eso? A que yo entre en un agujero negro, en un campo negro oscuro que ojalá jamás hubiese entrado, ojalá no hubiese entrado nunca ahí, que es lo que produce la droga. La droga no solamente es drogarse, me he drogado por muchos años, y no solamente es la droga, sino es lo que después el entorno de la droga, que es pastillas para dormir, no te alcanzan las pastillas para dormir, tenés que tomar más pastillas y más fuertes. El alcohol, porque viene aparejado una cosa con otra, o sea,
que mi cabeza era un caos. Y el entorno del drogadicto es un entorno terrible, porque se viven cosas muy oscuras, muy oscuras. Y realmente yo sufría mucho, mucho, pero mucho de verdad en esos años que me drogué, porque en mi poquita pensamiento lúcido que tenía en esos momentos, había dentro de mí una lucecita de esperanza, había una lucecita de luz, y siempre yo decía, ¿no? En esos momentos, yo no quiero más esto en mi vida para mí, no quiero más. Lamentablemente continuaba y continuaba más de lo mismo, pero eso yo entiendo que ha hecho, ¿sí?, en que yo me encontrara afuera, que yo entramara los 11 pasos del método de la magia. Y gracias a mi trabajo analítico, gracias a recorrer este camino, este paso a paso, ¿sí?, hasta llegar a un resultado que yo me he puesto varios y que también los he logrado, ¿sí? Lo que era imposible para mí, imposible que yo maquillara en películas, imposible que yo maquillara actores y actrices de primer nivel, imposible que yo haga viajes a Machu Picchu, tierras sagradas, que yo haga viajes a Egipto, mi querido Egipto. Era imposible para mí. Antes, ¿sí?, no estaba en mi cabeza, antes de yo recorrer los 11 pasos de la magia, y lo logré. Hice todos esos viajes. Tengo mi propio instituto de belleza, que yo antes ponía negocios y estaba en los negocios 1 o 2 años, ahora hace 15 años que tengo mi propio negocio Armonizarte, y así le puedo contar un montón de cuestiones que para mí eran imposibles y ahora los hice posibles. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, que no solamente es la imagen la belleza, también es la imagen la belleza, pero lo de adentro, si yo he curado mis heridas, entonces a recorrer estos 11 pasos de la magia, donde cada vez yo me pongo un resultado más alto y voy hacia ahí, ¿sí? Cada paso que hago para llegar a eso, cada vez me transformo en mejor persona, cada vez voy a emanar belleza. ¿Por qué? Porque yo cumplo con mi palabra, yo digo lo que quiero y yo voy hacia eso. Entonces, yo los invito, porque si se lo muestro, ¿por qué? ¿Por qué le muestro todo esto y comparto esto con ustedes? Porque si a mí me funcionó en algo tan terrible como es la oscuridad de lo que es la droga, si a mí funcionó a yo vaciarme de todo eso y llenarme de todo esto, enseñanza pura, que es cada cuestión, cada clave que yo uso, si a mí me funcionó, a vos también te funciona, a vos también te va a funcionar. Por eso los invito a que ustedes también recorran, si quieren, estos 11 pasos del método de la magia. Y también los invito a que prontamente vamos a continuar con más charlas de la belleza desde la magia. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por escucharnos. La verdad que le agradezco la oportunidad que me dieron y que me dan. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. En continuidad nos vemos. En continuidad nos vemos.